hablado. Buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Este es el curso de Biología General que dictamos nosotros a la carrera de Pedagogía en Agronomía, en Agronomía, y la unidad, el organismo animal. Esta es la última clase que tenemos, ya que el viernes es la prueba de laboratorio y el próximo martes es la prueba de teoría. El viernes a la primera hora, de 8 a un cuarto para las 9, terminé yo de tratar la materia de teoría, de tal manera que lo que tengo planeado hacer con ustedes, hasta donde dure la temática, es atender dudas que tengan de la teoría, y si nos sobra tiempo, atender dudas que todavía tengan de la lectura. Le estoy compartiendo en estos momentos una guía de gestión del autoaprendizaje que se la envié al inicio de la unidad, y que son las actividades que deben ustedes realizar para profundizar y consolidar la materia tratada vía Zoom. Así es que lo que les sugiero es que vamos por tema 1, tema 2 y así sucesivamente, aclarando las preguntas. Recuerden que la prueba va a ser selección múltiple. Van a tener 3 minutos por pregunta. Eso significa que si la prueba tiene 60 minutos de extensión, la prueba va a tener alrededor de 30 preguntas de selección múltiple. Cuando nos acerquemos al día martes, yo por el Moodle le voy a mandar especificaciones más concretas. Pero en general, la prueba, como les decía, va a ser vía Moodle, selección múltiple, con un promedio de 3 minutos por pregunta. Perdón, si son 60 minutos, máximo 20 minutos. Ya me he equivocado. Ahora, si la prueba es 90 minutos, son 30 preguntas. ¿Ya? Todo va a depender, si son 30 minutos, 90 minutos, todo va a depender de cómo yo los detecte en este taller. Así es que mi sugerencia es que vayamos discutiendo en relación a cómo están las actividades por tema. ¿Les parece? Profesor, disculpe, ¿y la prueba de laboratorio igual es selección múltiple? No, la prueba de laboratorio es de respuestas cortas. Lo que nosotros llamamos pruebas de ensayo o de respuestas abiertas. Usted tiene que escribir algo. Aquí tiene que encerrar alguna letra, o marcar una letra de alguna forma en la prueba de selección múltiple.
¿Los otros profesores de los otros cursos, cómo le han hecho las pruebas? ¿Las evaluaciones? Igual que como lo va a hacer usted, Sí. de mayoritariamente alternativa, la de teoría y laboratorio o de desarrollo, o nos colocan imágenes y que Ok, o sea, claro, entonces yo le llamo pruebas de ensayo, de respuestas abiertas o como dijo alguien ahí, de desarrollo. Pues son preguntas que demandan respuestas cortas, ¿no? Escribir, tienen 3 minutos en promedio. Probablemente alguna pregunta para el laboratorio me refiero, algunas preguntas le van a demandar menos de 3 minutos, ¿ya? Y otras un poquito más de 3 minutos, pero el promedio alrededor de 3 minutos. Lo que usted tiene que venir preparado fuera de haber estudiado bien la materia, tiene que venir preparado para trabajar de manera continuada el tiempo disponible. Si son 45 minutos, téngalo pensado que en esos 45 minutos ya va a ser como que tuviera usted una prueba de 90 minutos. ¿Ah? O sea, el trabajo va a ser, intelectualmente hablando, va a ser intenso. Entonces usted venga preparado para enfrentar un trabajo intelectual intenso. Y venga preparado con algunas cosas, por ejemplo, que son fundamentales, que no se le vaya, en el momento de la prueba, no se vaya a desconectar, por ejemplo. ¿Ah? O que el sistema con que está trabajando no empiece a patinar. Ahora bien, usted me tiene que mandar, de acuerdo a ciertas instrucciones que yo les entrego, no tiene sentido de entregarla ahora porque las tengo que repetir de igual manera el día de la prueba o el día antes, mandarle un correo. Me las tiene que mandar por Moodle. ¿Ya? Me cuesta mucho aceptar alguna explicación, pero aún así, de todas maneras, descuento punto, alguna explicación de por qué no la mandó por Moodle. ¿Ah? Que no sabía, y me dan respuestas tan extrañas como que no sabía que había mandarla por Moodle, por ejemplo. O, no sé, justo se produjo un corte de luz en mi casa, qué sé yo. Entonces encomiéndese, no sé a quién, para que cuando está trabajando no se le corte la luz en su casa tampoco. Entonces bueno, el mensaje es que usted se tiene que preparar para la prueba. No solo en el tema de los contenidos, qué sé yo, sino que además cómo va a enfrentar el desafío. Porque el supuesto mío es que usted, con la materia tratada por mí, usted se tiene que manejar como pez en el agua. ¿Ya? Y para eso tiene que ser relativamente rápido y eficiente en capturar al pez más chico. ¿Ya? No deje las cosas, no deje las cosas al azar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ahora, yendo a esta guía de autogestión del aprendizaje, tema 1, el organismo animal. Entonces tenemos como actividad 1, dice, reconozca los atributos biológicos de los animales que nos permiten diferenciarlos del resto de los seres vivos. ¿Algún ejemplo? la morfología. ¿Perdón? La morfología. ¿La morfología? ¿Sí? No, ¿No? no.
Fíjate que en los orígenes de la historia natural, muchos animales marinos fueron considerados plantas por los animales, por los zoólogos, perdón. ¿Por qué? Porque estos animales, que son relativamente simples, empiezan a crecer en colonias, y la colonia tiene la forma de un arbusto. Piensen en los corales, por ejemplo. Esto se puede poner, reconozca los atributos biológicos, reconozca las características biológicas de los animales, que nos permiten diferenciar al resto de los diferenciarlo del resto de los seres vivos. O sea, dicho en otras palabras, qué características de los animales nos diferencian, los diferencian de las plantas, de los hongos, de las monedas, de los Están protistas. formados por tejidos, los cuales están formados por células animales. No hay célula animal. Imagínate, no hay célula animal. No, o sea, me refiero de que los organismos animales eh, están diferenciados de las bacterias y de las plantas porque están formados por tejidos y organelos formados por células animales. No sé si ¿No? tampoco. ¿La planta tiene tejidos? Sí, pero están formados por células vegetales. Sí, pero tiene tejido. Tú podrías decir que si quieres hacer la diferencia, ¿qué es lo que diferencia en términos de células al animal de la planta? Que la planta está formada por, las células vegetales está formada por pared celular o Bueno, está cubierto. ahí tiene la pared celular. ¿Ya? Una característica de la célula vegetal que no se presenta en los animales. Entonces, si vas a usar como criterio la célula, ¿ya? Célula animal, la célula vegetal, es casi una traducción del inglés que en sentido estricto no existe. Célula animal, ¿qué quiere decir eso? Es un tipo de célula que encontramos en los animales, pero no es que la célula sea animal. ¿Me entiendes la diferencia? Sí, ahora entiendo. Ok. Otra característica que nos permita diferenciar. El ADN. Me tienes que precisar la diferencia. Okay, ¿a qué te refieres con el ADN? Si tú me lo pones así, ya, yo entiendo que los animales tienen ADN y el resto de los seres vivos no tienen ADN. O bien, que el resto de los seres vivos tienen ADN y los animales no tienen ADN. ¿Qué es lo que, por eso, qué es lo que quiere decir respecto al ADN? Bueno, vámonos a la pregunta 2, a la actividad 12. Dice, identifique o reconozca o mencione el tipo de organismo con el mayor número de especies descritas a la fecha. Ahora bien, ustedes tienen que diferenciar, o sea, tienen que tener claro lo que es el tipo de organismo. Demos un ejemplo de un tipo de organismo. Una bacteria. ¿No?
Acuérdense que yo le he dicho que tipo corresponde a un modelo general, a un diseño general. En este caso estamos hablando de un diseño de organismo. ¿La bacteria a qué diseño corresponde? Corresponde. Procariontes. Ese es el tipo de célula. Las bacterias, según el tipo de célula, ya son organismos procariontes. Pero yo no estoy preguntando eso. Estoy preguntando a qué tipo Profesor, ¿no son los antrópodos? ¿Ah? ¿Qué ¿No son cosa? los antrópodos? ¿Cómo? Los artrópodos, entendí, no, o antrópodos. ¿Quién habló al último? Está escribiendo en el chat la persona que habló. ¿Ah? Está escribiendo en el chat la persona que habló al final. Está escribiendo en el chat la persona que chat. ¿Qué tienen que ver los artrópodos acá? En relación a la pregunta, me refiero. Ahora, después dice, liste la actividad 3, liste los sistemas de órganos encontrados en los animales y la función que tienen. Deme un ejemplo de sistema de órgano encontrado en los animales. El sistema nervioso. ¿Ah? Sistema nervioso. Ok, ¿qué función cumple? No sabría decirle ahora. Bueno, chiquillos y chiquillas, se supone que ustedes tienen que tener estas actividades como que tuvieran un cuaderno de apunte. ¿Ah? Dice reconozca y viene la respuesta. Identifique y viene la respuesta. Liste y viene la respuesta. Porque si no, dentro de los pocos días que tienen, no van a alcanzar a cubrir la materia para hacer un buen desempeño en la prueba. ¿Ya? Porque Estaría bien decir que se encarga de la... Estaría bien decir que el sistema nervioso se encarga de dirigir las funciones del cuerpo. sí, puede ser coordinar. Ujú. Coordinar. Y otra pregunta, ¿en organismos sería los protistas, animal, eso? Eso, tipo de organismo. Ya. El organismo es una de las expresiones, el organismo es una de las expresiones con que se manifiesta el ser vivo en la naturaleza. Y hablamos nosotros de 5 expresiones, 5 tipos de organismos. Autores más recientes agregan una sexta, pero no son 100, ni son 200 ni son 1.000.000. ¿Ya? Son 5, según el criterio antiguo, o son 6, son un criterio relativamente moderno. ¿Cuáles son esos tipos de organismos? Bueno, las maneras. Las bacterias responden al diseño de la moneda. ¿Ya? Los protistas, por ejemplo, los protozoos responden al diseño de los protistas. Los hongos, las plantas y los animales. Ahora,
en la pregunta número 2, de estos 5 que yo les he mencionado, ¿cuál es el tipo que tiene el mayor número de especies descritas a la fecha? No estoy preguntando cuántas especies, estoy preguntando el mayor número. ¿No? Animalia. Animalia, bien, animalia. Hay más especies de animales descritas a la fecha que el resto. Podemos pensar nosotros que hay muchas especies en el reino de las moneras, en el reino de las protistas, pero como son organismos pequeños, la clasificación taxonómica se hace complicada. No hay muchos especialistas en el mundo. Piensen ustedes que los mamíferos, prácticamente todas las especies de mamíferos están descritas, las aves, prácticamente todas las especies de aves están descritas. Tendrá que haber un grupo de aves raras metidas en medio de la selva africana o por allá por la selva asiática, en medio de donde no ha llegado el ser humano. Pero en general, ¿no es cierto? Las especies de aves también descritas. En cambio, como alguien mencionaba, los artrópodos, las especies, falta muchas especies de artrópodos por describir. Especialmente las más pequeñitas, que es un dolor de cabeza describir esa especie. No es lo mismo describir una especie de ballena, por ejemplo, que describir una especie de una arañita chiquitita, un ácaro, por ejemplo. En el tema 2, los tipos de animales. Aquí no estamos hablando, ¿no es cierto?, de los tipos de organismos. Estamos hablando de los tipos de animales. Se circunscribió la problemática al diseño animal. Tipos de animales, y esto corresponde entonces dentro del reino animal. Patrones, diseños arquitectónicos, que están referidas a la diversidad, a la diversidad a la diversidad animal, al nivel de reino, ¿ya? O al nivel de diseño de organismo o diseño de ser vivo, ya llamado animal. Y aquí tienen que ir, aquí hay una actividad de identificación, tienen que ir a L. Curtis, ya en su propuesta de organización del reino animal, y contar ahí cuántos tipos de animales hay. ¿Lo han contado? Después dice, pregunta 3, de los tipos de animales reconocidas por Ellen Curtis, liste los 3 con el mayor número de especies. Ya, como yo en esta clase uso la clasificación del reino animal de Ellen Curtis, bueno, les pasé una tabla donde ahí se ven ya donde es un cuadro, digamos, donde es posible identificar y reconocer los tipos de animales con mayor número de especies. Nómbreme algún ejemplo. Ellen Curtis habla de animales aéreos, terrestres y marinos. No, estamos hablando de tipos de animales. Ya. Si usted va, ¿cuánto se llama? Ya al cuadro de organización del reino animal, según Ellen Curtis, ahí aparecen los tipos de animales. Tengo la impresión, chiquillos y chiquillas, que la fragmentación del semestre, con una semana sin conexión, más que generarle un efecto positivo a ustedes, le está generando un efecto
un efecto negativo, porque claramente se desconectan de la situación. Han tenido, y el semestre anterior también, han tenido un semestre fragmentado, donde retomar ya después de una semana sin conexión, y sobre todo después de un fin de semana largo, cuesta mucho. Y la exigencia, a partir de hoy día, al próximo martes en la mañana, gasto de energía y atención horaria para presentarse bien a la prueba, va a ser intensa. Después dice la 4, de los tipos de animales reconocidos por Ellen Curtis. Liste los más importantes para el ser humano. Entonces yo, así como les pregunté los tipos de animales reconocidos, los que tienen mayor número de especies, nombré un ejemplo de los animales más importantes para nosotros, el ser humano. Tema 3. Vamos a la clasificación zoológica. Indague lo que se entiende por clasificación zoológica. Yo voy a asumir, si es que en la prueba les pregunto esto, voy a asumir que usted indagó y logró una cierta idea general. ¿Ya? Y en base a esa idea general, yo le voy a hacer la pregunta. Ahora, perdonen ustedes la autorreferencia mía, pero yo soy mañoso para hacer preguntas. Profe, ¿escucha bien? ¿Quién habla? Entre, el que tiene más audio. ¿Me escucha? Se escucha, pero con un eco, lo que interfiere la comprensión. ¿Me cambié el micrófono para que se me entienda? No. Mm. Mande un chat para ver qué es lo que le pone. La prueba. ¿Me pregunta por las pruebas, Vicente? ¿Quién pregunta por la prueba? Vicente, ¿usted vino el martes pasado a clase? ¿Vino el viernes pasado a clase? ¿Se conecta con sus amigos, compañeros de curso? Dijo que sí profe dijo en el chat, pero se le fue el internet. Si es que me pregunta si el viernes la prueba. Yo les entregué un cronograma desde que asumí la unidad. Ahí está establecida la fecha de la prueba. Y he estado prácticamente todas las sesiones para evitar precisamente este tipo de preguntas.
ya este tipo de preguntas ya la tenemos superada. Yo doy en estos momentos, por supuesto, que todos saben que el viernes la prueba de laboratorio, ya hemos hablado de cómo hacer la prueba de laboratorio, y que el martes, ¿no es cierto? A esta hora todos saben que la prueba de laboratorio, perdón, de teoría. ¿Ya? Porque ya se ha repetido muchas veces esto. A esta altura ya como que no es pertinente, digamos. Bueno, entonces, como les digo, asumo que usted indagó y le quedó más o menos claro lo que se entiende en zoología por clasificación zoológica. ¿Ya? Y también indagó quién fue este señor Linnaeus, que es casi tan conocido como Darwin, o si ustedes quieren, casi tan conocido como, guardando las diferencias, por supuesto, como el Alexis Sancho, el Vidal o el Bravo, para el ciudadano común y corriente. Pero para ustedes, estudiantes universitarios del área de la biología aplicada, bueno, Linnaeus. Y la razón por la cual se le recuerda. Después tenemos explique, que son las categorías taxonómicas, y liste, de mayor a menor rango, las que se usan en zoología. Ya, después explique la estructura de lo siguiente, Homo sapiens. La estructura de esta expresión. Basada en un animal nativo de Chile. Como ejemplo, explique la diferencia entre el nombre científico y el nombre común de una especie. Entonces tiene que buscar un animal nativo. Por eso que nosotros hicimos, ¿no es cierto?, el viernes una suerte de taller, y ahora, ¿no es cierto?, estamos haciendo el taller. Entonces usted podría preguntarme, señor, ¿está bien que esté usando a esta especie como a nivel nativo? Si tú estás usando, qué sé yo, el cóndor, claro, está bien. Y me pone, ¿no es cierto?, la diferencia entre el nombre científico y el nombre común. Pero si me pone el conejo, te corrijo ahora. No, ¿cómo se te ocurre el conejo? El conejo es un animal introducido. Señor, ¿está bien el caballo? No, el caballo no es nativo. El burro, no, la vaca, no. A nivel nativo. Entonces aquí hay una pequeña complejidad, pero que en absoluto es mortal. A nivel nativo. Identificar un animal nativo de Chile. ¿Algún ejemplo de a nivel nativo fuera del que yo he señalado acá? El cóndor. La chinchilla. La chinchilla. Ok, bien. Ahí tiene usted un nombre común, chinchilla. Y aquí entonces se me tienen que explicar el nombre científico de la chinchilla. ¿Cuál es el nombre científico de la chinchilla? Ajá. Acuérdense que el nombre científico completo de la chinchilla tiene la misma estructura que tenemos nosotros como nombre científico. Pues. El nombre, lo que está en latín, ya el que lo describió y el año en que se describió. ¿Ven? Entonces yo
este taller, por ejemplo, es para resolver estas cosas que ustedes, las dudas que tengan. Pero esto parte del supuesto que ustedes han trabajado la cuestión. Pero aquí no hay ninguna señal de trabajo. Después tema 4 y último, relación entre el ser humano y el animal. Precise lo que se entiende por zoonosis. ¿Ya? Entonces usted va, ¿cuánto se llama? A internet y pone ahí zoonosis y abajo en sus apuntes para estudiar la prueba le pone lo que aparece o lo que encontró en zoonosis. Después se señala 3 ejemplos de zoonosis. Papá. Del listado de tipos de animales, ver Ellen Curtis. Liste los tipos que contienen grupos de animales zooparásitos. Del listado de tipos de animales, ver, ¿cuánto se llama? Ellen Curtis. Liste es eso. A, B, C, D. Liste los tipos de animales que contienen grupos de animales zooparásitos. Nómbreme un tipo de animal ya que tenga grupo zooparásito. Acuérdense que van a tener 3 minutos máximo para contestar cada pregunta. Y como dije, hay algunas que sobran los 3 minutos, pero hay otras que les faltan los 3 minutos y ahí se equilibra. Asumiendo que es un partido tan intenso como el partido, ¿no es cierto?, que le ha tocado a jugar a Chile, o que va a jugar el viernes, donde usted no se puede distraer en absoluto de la prueba. Liste 3 ejemplos de animales vertebrados que pueden dañar a los cultivos. Para cada caso, señale la razón de ello, es decir, ¿ya?, que dañan de los cultivos. Nómbreme un ejemplo. Bueno, en la fuente bibliográfica para las cosas generales está este libro Quilín, Fundamento de Biología, está un libro electrónico. Por supuesto, cualquier libro de biología general le resuelve el problema. Como ustedes tienen acceso a libros electrónicos, cualquier libro de biología general electrónico le resuelve el problema. Pero usted tiene que escarbar ahí, navegar. ¿Ya? Y las clases mías, que están en YouTube y están en Moodle, versión Zoom, fíjense ustedes. Y yo les respondo la mayoría de estas preguntas, excepto cuando se llama por ahí, cuando digo indague, explique, qué sé yo. Pero esto parte del supuesto mío, que usted recurre a esta guía de gestión del autoaprendizaje, escucha las clases, se va completando, respondiendo cada una de estas cosas, de tal manera que al término del trabajo usted tiene unos apuntes con la respuesta. ¿Ya? Y si aparece en la prueba de selección múltiple alguna de estas, bueno, tiene la respuesta lista. Recuerde que yo les dije que si son 90 minutos, ¿no es cierto?, habrán 30 preguntas, y aquí tenemos 4, ¿ya? O sea, 4, 8, 13, 18. Me faltan preguntas. Si yo quisiera, cuando se llama,
tomar esta pauta. 4, 4, 8, 13, perdón, 18. 18. Pero usted va a tener que aplicar cuanto se llama como hacer selección múltiple. Va a tener que aplicar algunos mecanismos cognitivos de manejo de la información. Y todo eso dentro de 3 minutos promedio. En la prueba de laboratorio, es la interpretación de la guía de lectura. Ahí usted va a tener que escribir ya, algunas cosas. También dentro de 3 minutos. De manera que se va a tener que preparar cómo escribir algo en 3 minutos. ¿Verdad? Pero yo no le... al tiro le respondo. Pero yo, cuando se llama, no estoy esperando que usted se prepare la prueba misma. Pues, ¿no? Por eso que la guía de auto, qué sé yo, ahora la guía de lectura se la entregué con un mes de anticipación y prácticamente todas las clases estoy insistiendo y nos juntamos, ¿no es cierto?, en la sesión del laboratorio para hacer un taller y todo, ya, pero yo parto del supuesto que ustedes van avanzando, han ido avanzando el asunto. Profesor, tengo dudas con esto, ok. Ya, y al laboratorio siguiente, ya, profesor, voy en la situación 10, ¿eh? Me quedan 5 para terminar. Tengo dudas con la 12, ok, veamos. Pero si aporta de la prueba me dice, profesor, tengo problemas con la 1, y la 1 usted debe haberla superado hace 3 semanas atrás, ¿entiende? Bueno, ¿quién quería hablar? Yo, profesor Constanza, Dígame. ¿usted podría dar un ejemplo como de las respuestas que espera para la prueba de laboratorio? Como dijo que quería respuestas cortas y claras. Por ejemplo, donde dice ahí, señale 3 ejemplos de arriba. O sea, 3 ejemplos de zoonosis. Entonces yo te voy a preguntar, liste, señale 3 ejemplos de zoonosis. Y la respuesta es 1, tal cosa, 2, tal cosa, 3, tal cosa. Eso se hace en menos de 3 minutos, en teoría. ¿Ya? Ahora bien, si usted en su respuesta se pone a definir zoonosis, cosa que yo no le estoy preguntando, pero si se pone a definir zoonosis, y después de una larga disertación sobre qué es lo que es zoonosis, pone entre medio, ¿ya?, 3 ejemplos. Bueno, ha perdido tiempo importante. Y ya no me respondió yo lo que le estoy preguntando. Ahora, dice, porque dice, señale 3 ejemplos. Ejemplo 1, papá, ejemplo 2. Donde yo digo, bueno, ¿dónde? Liste, fíjate tú, liste 3 ejemplos de animales vertebrados que pueden dañar a los cultivos. Animales vertebrados que pueden dañar a los cultivos. Para acaso señale la razón de ellos, que dañan a los cultivos. ¿Ah? Y aquí dice, del listado de los tipos de animales, liste los tipos de animales que tienen especies perjudiciales a las plantas cultivadas. Aquí estamos hablando de animales vertebrados que pueden dañar a los cultivos, y aquí, ¿no es cierto?, que tienen especies perjudiciales a las plantas cultivadas. Pudiera ser la misma respuesta, dicho sea de paso. Me acabo de dar cuenta que no se sobrepone. Entonces dice, señale, liste
liste, liste. Aquí, precise, aquí hay que decir, por zoonosis se entiende, punto. Ahora, ahí cuando estamos hablando de precise, lo que entiende por zoonosis, ya es precise lo que usted entiende por zoonosis. ¿Ya? Ahí tiene ahí es una respuesta un poquito más larga, porque tiene que agregar más antecedentes para que quede claro, para que me quede claro a mí que su comprensión respecto de zoonosis está correcta. Ahora, otro tipo de pregunta que yo hago, compare, no, perdón, diferencie. Ahí hay gente que escribe toda una respuesta y lamentablemente en esa respuesta no está la diferencia. O bien, hay personas que tienen la primera parte de la diferencia bien, pero la segunda parte de la diferencia la tienen mala. Por lo tanto, la diferencia está mal. O bien a la inversa, la segunda parte la tienen bien, pero la primera parte la tienen mala. O sea, si yo pretendo diferenciar a de B, mi contextualización de A y mi contextualización de B deben estar correctas para que la diferencia sea correcta. Y la estructura de la respuesta es A se diferencia de B en que A, papá, y B, papá. Ahora, no estoy esperando que usted haga un tratado, ¿no es cierto?, de A y un tratado de B y después haciendo la diferencia. Como yo le podría decir, diferencie entre un ave y entre un ave, bien digo, entre un ave y un mamífero. Bueno, usted me puede decir, mira, la diferencia está en que el mamífero, ¿no es cierto?, tiene el cuerpo cubierto de pelo y se alimenta de leche en su primera infancia, primera edad. ¿Ya? Y el ave está cubierta de plumas, ¿no es cierto?, y se reproduce por huevo. ¿Ya? Entonces me queda claro a mí que ustedes saben la diferencia entre un mamífero, ¿ya?, y un ave. Pero si me dice ya que el ave se reproduce por crías vivas, ¿no es cierto?, para establecer la diferencia, y sabemos nosotros que las aves no se reproducen por crías vivas, sino se reproducen mediante huevos. ¿Ya? Entonces, la contextualización de la respuesta para establecer la diferencia, la contextualización de la respuesta referida a aves para establecer la diferencia correcta está incorrecta. ¿Me entiende? Yo en general los verbos que uso en las pruebas de ensayo, o de respuestas cortas o respuestas abiertas, son liste, señale ejemplo, explique, diferencie. ¿Ya? Algo que lleve a una respuesta corta y me permita a mí evaluar, ¿ya?, objetivamente el trabajo. Lo que yo no hago, ¿ya?, es entrar a interpretar lo que usted dijo o lo que quiso decir. ¿Ah? El medio de, y esto es bien importante que lo tengan claro como el agua turbia. En una instancia de evaluación, el medio a través del cual se comunica usted conmigo
digamos, en la prueba. ¿Ya? Entonces yo tengo que entender lo que ha querido decir en cada una de las cosas, en cada una de sus respuestas. Entonces yo no entro a interpretar lo que quiso decir. Es como que dicen, no, profe, pero cuando en tiempos presenciales queremos ver la prueba, la pauta, no, profe, si eso fue lo que quise decir, qué sé yo, no, pues yo no puedo interpretar eso, ¿te fijas? En la respuesta, en las preguntas de selección múltiple, yo le pongo a usted los mecanismos, a ver, voy a decirlo de otra manera. Yo le pongo a usted, no voy a llamar las barreras, sino que yo le pongo a usted los palitos a través del cual usted se tiene que desplazar sin botar ningún palito. Y eso dentro de 3 minutos. Es como cuando están entrenando, no sé, a los skaters y le ponen unos palitos y el skater se tiene que mover entre los palitos, ¿no es cierto? Y no tiene que botar ninguno. O cuando se entrenan los que están aprendiendo a manejar el vehículo. Le ponen una serie de barreras, ¿no es cierto? Y tiene que irse moviendo por aquí, moviendo. Entonces, en el encabezado, ¿ya? Van las situaciones. O vienen las alternativas, van las situaciones. ¿Ya? Puede que todas las alternativas sean parecidas. Puede que todas las alternativas miradas desde una perspectiva sean correctas. ¿Ya? Pero como el supuesto es que una sola es la correcta, el razonamiento obliga a elegir, ¿ya? ¿Cuál es esa correcta dentro de todas las posibles correctas? Entonces usted tiene que juntar ahí cabos con rabos y tiene que ser como estos malabaristas que se paran ahí en las calles cuando llega el vehículo y empiezan a mover las pelotas, qué sé yo, y lo otro, y los sables, y estas cuestiones, para que no se le caiga ninguna pelota y ningún sable y el automovilista le dé una buena propina. Y todo esto dentro de 3 minutos. Por eso usted se tiene que entrenar. Ahora, las pruebas bueno, en el caso de las pruebas de ensayo, esto de laboratorio, los verbos que demandan actividades de parte de ustedes son, como decía, diferencie, explique, liste, de ejemplo, etcétera. En el caso de una lectura, ya, bueno, de la lectura, a ver, eh, ta, 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 ocultar el video en miniatura. Ah, ah.
Ya. ¿Ven lo que estoy compartiendo ahí, la lectura? Jóvenes, ¿están viendo la pantalla? No, se ve, pero no la lectura. No se ve la lectura, ya. Debiera estar... tirarirata, recibido Jorge Cepeda, nada que ver. Guía de lectura. Protocolo guía de lectura. Ahora, ven ahora. Sí, se ve. Ya, ok, gracias. Vamos a continuar. Fíjense ustedes que en la lectura siga los siguientes pasos, que sea lectura analítica. Identifique, las actividades que se le piden. Identifique, señale, describa, explique, liste, averigüe, haga un resumen. ¿Ya? Entonces, de nuevo, al hacer la lectura, ¿ya? Para cada una de las preguntas, usted debiera tener la respuesta. Identifica el tópico del artículo. En su apunte, qué sé yo, alguna
algo redactado. Tópico del artículo, tal cosa. Si es que usted es una persona que resume bien. Si no, el tópico del artículo, qué sé yo, toda una historia. ¿Ya? Después dice, señale el papel que los especialistas le asignan al ADN. ¿Entiendes? Señale el papel. Entonces, como está preguntando, señale el papel, 1, tal cosa, 2, tal cosa, 3, tal cosa. Y si en el artículo, los especialistas dicen al comienzo del artículo algo sobre el ADN, a la mitad del artículo algo más sobre el ADN, que es cosa distinta, y al final del artículo dice algo más sobre el ADN, bueno, usted tiene que considerar no solo lo que se dice al comienzo, sino que lo que se dice a la mitad y lo que se dice al final. ¿Ya? Señale los efectos que puede tener una mala identificación. Bueno, la misma cosa. Al comienzo, algunos efectos de una mala a mitad y al final. Lo cual implica que usted tiene que leer el artículo, como dice acá, lectura analítica. Ya no es una lectura superficial. Fíjense ustedes que la recomendación es que usted por lo menos ya lea 3 o 4 veces el artículo, cada vez aproximándose más. Una primera lectura, algo de carácter general, como la primera aproximación. Pero ya una tercera lectura ya es el ataque al artículo, con el propósito de resolver la pregunta. Lectura analítica. Señale algunos criterios básicos por los cuales se identifican a las especies. Y señale criterio 1, criterio 2, criterio 3. Esto lo obliga a usted de nuevo ya a hacer resúmenes, síntesis de lo que ha leído. Pero esto demanda un trabajo relativamente intenso, dedicado. Por eso que yo apenas tomo la unidad, aquí tienen la lectura, aquí tienen el artículo. Y no podrán decir que no nos hemos juntado nosotros los días viernes a realizar, en la hora de clase, a realizar las dificultades que tienen ustedes, pero ustedes tienen que detectar las dificultades. ¿Ya? Ya pasó la época en que los profesores le decíamos todo a ustedes, ahora nos está pidiendo la universidad que nosotros les enseñemos a aprender. Pasó la época en que el profesor dictaba y ustedes escribían, ¿no es cierto? El profesor exponía y usted y después repetía. Ya pasó la época. Por eso que estos documentos, pues, son documentos de lectura, guías de lectura, documentos de reforzamiento del aprendizaje a través de la gestión, por algo se llama gestión del autoaprendizaje o del aprendizaje autónomo. Bueno, valdrá la pena seguir y dejarle la media hora que queda para que ustedes se aboquen a preparar la prueba del laboratorio. ¿Seguimos o paramos hasta acá? ¿Alguna opinión, chiquillos y chiquillas? Están todos con el micrófono apagado, pues chiquillos. Ya. Y muchos, y están todos con la cámara también apagada.
De mi parte no tengo dudas, profesor. Muy bien. Ya vamos entonces a quedar hasta acá. ¿Ah? Así ustedes no pierden el tiempo, ¿ya? Y pueden aprovechar por lo menos en esta media hora que queda, organizarse cómo lo van a hacer para el estudio de de la prueba de laboratorio y después el estudio de la prueba de teoría. Bien, pues, que tengan un buen estudio entonces. ¿Ah? Las veo el viernes. Yo les voy a mandar la hora de la prueba, pero pudiera ser, ¿no es cierto?, más cómodo, porque ahí son 2 horas, que la prueba comience a las 8:45. 8:40. De 8:45, en principio, las 2 horas de laboratorio. Si por alguna razón usted tiene problemas, tiene que justificar ese problema con la dirección de la escuela. Y la dirección de la escuela me manda a mí la justificación pertinente. La dirección de la escuela es la que asume la responsabilidad, ¿ya? Y esta justificación usted la tiene que mandar a la brevedad posible, por 2 razones. Primero, porque ya se nos está acercando peligrosamente el fin del semestre. Y segundo, porque usted tiene plazo ya de 48 horas para justificar la inasistencia. De manera que si tiene alguna dificultad, ya tiene de presentarse a la prueba. Y ojalá, chiquillos y chiquillas, no tengan problemas durante la realización de la prueba, entendiendo por problemas que se produjo un corte de luz, ya está funcionando muy mal, qué sé yo, el servicio, etcétera. Y no se olviden que me van a tener que mandar la prueba vía Moodle, no en forma independiente por correo, porque en otras ocasiones el envío por correo, algunas pruebas se han perdido. O bien, no sé si con el nerviosismo de ustedes, o bien con una mala información al respecto, han mandado la prueba a un correo no mío. La semana pasada nomás, profesor, no, si yo le mandé la prueba, profesor, qué sé yo, y muy enojado. Profesor, si yo le mandé, mira, he revisado mi correo, mi base de datos, la he revisado, no apareces tú. Claro, en mi correo, la mandé por correo común y corriente, no por Moodle. No, por Moodle llegaron sin problema. En el correo común y corriente se había olvidado con una letra, se había comido una letra. Y pasó una semana, ¿ya?, que él se diera cuenta, y yo también, porque a mí me llegan las pruebas y yo no me pongo a revisarlas apenas me llegaron. Me tomo mi tiempo, que se enfríen un poco. Ahí yo, por supuesto, tengo otras prioridades a ese momento. Bien, entonces vamos a suspender acá, que tengan una buena tarde. Está reapareciendo el sol después de unas 11. Espero que se dediquen a diseñar la estrategia de cómo se van a presentar a la prueba. Finalmente, ¿algún comentario antes de despedirnos? No, profesor. Muy bien, entonces que les vaya bien. Chao, profe. Chao, profe. Ya, Adiós. profesor, gracias.